Muy buenos días, mi nombre es Arisbel Gil y estaremos tratando el tema de las alteraciones de la memoria. El cerebro aprende y memoriza, pero también olvida. En ocasiones normales olvidamos lo que no es relevante para nosotros e incluso aquellos recuerdos que son relevantes, que no rememoramos de nuevo, acaban desvaneciéndose con el paso del tiempo. Sin embargo, en este proceso de recordar y olvidar, a veces se producen alteraciones de la memoria que van más allá del deterioro cognitivo o del envejecimiento. La reserva cognitiva e influencia del entorno. Una persona que ha ejercitado durante toda su vida sus capacidades cognitivas ha acostumbrado a su sistema nervioso a adaptarse a los cambios y a usar circuitos neuronales alternativos en caso de lesión. No está en nuestras manos detener el proceso de envejecimiento, pero si trabajamos nuestra reserva cognitiva, como podemos ver en esta imagen, podremos retrasar el proceso de las funciones cerebrales y la aparición de demencias. En este sentido, los ambientes y entornos enriquecidos con abundantes estímulos positivos suelen propiciar una mayor ejercitación de las funciones cognitivas que las experiencias enmarcadas en contextos empobrecidos o negativos con carencia de estímulos. En un caso extremo de los efectos que el aislamiento severo o los externos empobrecidos pueden provocar son los trastornos cognitivos, mientras que los carenzales pueden ocasionar en la fase de desarrollo. Recapitulando, parece confirmado que los entornos empobrecidos o negativos pueden provocar trastornos cognitivos, mientras que los enriquecidos y positivos, la ejercitación de las habilidades cognitivas pueden ralentizar el deterioro de la memoria propio de la tercera edad. Memoria y olvido en el envejecimiento. Tradicionalmente se ha pensado que, con el paso de los años, el cerebro está condenado a seguir un proceso predeterminado, por el que irá perdiendo neuronas, volumen y funcionalidad. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que no hay un proceso único y lineal del envejecimiento cerebral, pues la plasticidad neuronal se mantiene toda la vida y la evolución de cada cerebro depende de qué hagamos con él, qué le pidamos y con qué lo alimentemos en todos los sentidos. Así, en la tercera edad, se presenta una pérdida de memoria que afecta a todos los tipos, a la corto plazo, la de trabajo, la implícita y la explícita. De entre las funciones, la más mermada son las sensoriales y las motoras, así como la velocidad del procesamiento, especialmente afectadas por el déficit de la capacidad visual y auditiva, ya que esta dificulta la atención a la información y por lo tanto a la codificación de la información misma y reduce la motivación para aprender cosas nuevas. En cuanto a la memoria, la más afectada sin duda es la de trabajo. Es la de trabajo. Con los años nos resulta más difícil mantener la atención y gestionar la información en situaciones complejas que requieren rapidez y flexibilidad. Esto sucede porque la rapidez y flexibilidad o los sistemas neuronales del hipocampo son básicos para el aprendizaje y la estabilización de la memoria, sobre todo en el caso de la espacial, pero con la edad. Las neuronas del hipocampo disminuyen y se generan menos neuronas nuevas y las conexiones sinápticas que tendríamos antes de la tercera edad se alteran. Hay procedimientos y alteraciones comunes que no podemos optimizar las funciones mentales y teniendo una alimentación saludable y rica en ácido fólico, el sueño reparador, la actividad física, la interacción y participación social, y la actividad mental, con tareas específicas, particularmente la lectura. Pasamos al deterioro cognitivo leve y las demencias. El deterioro cognitivo leve son consideradas enfermedades y cuyos síntomas que pueden alterar el yo. Las demencias amnésicas son problemas de atención y una reducción significativa de la capacidad intelectual.
La habitual preocupación de las personas por la preservación de la memoria está estrechamente vinculada a la necesidad que sentimos de preservar la identidad, es decir, el yo. El paciente se suele quejar de problemas en la memoria, hecho que es corroborado por algún familiar o amigo cercano. Sin embargo, ese es el único síntoma notable, pues la capacidad de juicio y de razonamiento se mantiene inalterados, de manera que puede seguir con su vida cotidiana. Sin duda, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente. De hecho, representa el 60% de diagnósticos por demencia en Europa, el 10% de las personas mayores de 65 años y más del 50% de las personas mayores de 85 años en el mundo occidental la padecen. En la etapa demencial, los pacientes presentan además un grave deterioro intelectual, emocional y comportamental. ¿Cierto? Los estudios estimulan de que un 10% a un 15% de las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve evolucionan anualmente a demencias y en los 5 años siguientes pueden llegar a ser un 60% o un 70% de estos. Por tanto, el deterioro cognitivo leve a veces puede ser el inicio de una demencia, pero también puede ser un trastorno que permanece estable e incluso ser reversible. Pasamos a las memorias extraordinarias. Las memorias extraordinarias son un síndrome, por ejemplo, el síndrome Savant, también conocido como síndrome del sabio. Tener una memoria prodigiosa concentrada en un ámbito acotado es característica del síndrome Savant. Quienes lo sufren suelen presentar deficiencias y limitaciones graves en la mayoría de las funciones mentales, paradójicamente acompañadas de una extraordinaria competencia de un dominio particular que requiere una memoria fuera de serie. Las alteraciones de los circuitos nerviosos de estas personas las pueden hacer dependientes y que asombrosamente sean capacitadas en campos como el cálculo, la música, el lenguaje, la historia, la geografía o la marquetería, entre otras. Las estrategias de asociación que emplean los Savant son siempre personales. Esto es así porque, además de la capacidad de concentración que se les presupone a estas mentes extraordinarias, los límites de su memoria de trabajo dependen sobre todo de la importancia y significación que puedan asignar a la información memorizada para asociarla, así como de la facilidad para integrar a los conocimientos que la persona posee. El síndrome de Williams, por otro lado, una enfermedad genética rara, cuyos pacientes que pueden desarrollar un extraordinario talento musical, sin duda, la memoria a corto plazo y la de trabajo de Savant están limitadas en este ámbito, y sin ellas era incapaz de clasificar, ordenar, evaluar, tomar decisiones adecuadas, aunque a menudo se les consideraba máquinas a estas personas. Las investigaciones realizadas sobre los Savant apuntan de que la actividad cerebral de estos se parece mucho más a la de una persona común que a la de un funcionamiento de un ordenador. Una analogía muy habitual a la hora de acercarse a la memoria y poco acertada. Pasamos a la parte de las amnesias. La amnesia anterrógrada, déficit en la capacidad de recordar la información adquirida después de la lesión, es decir, amnesia que afecta el recuerdo de sucesos posteriores al trauma. Amnesia retrógrada, la que afecta a la capacidad de recordar los datos almacenados antes de la lesión. Algunos tipos de amnesia están el estado de fuga, amnesia global transitoria, amnesia del lóbulo temporal frontal, amnesia postraumática, entre otras.
Pasamos a la parte de el efecto Google. El efecto Google. El medio es el mensaje. Eres la máxima de McLuhan, quien advertía de que los medios de masa supondrían un gran cambio en la recepción de la información y en la adquisición de conocimientos. La delegación de una memoria externa, el denominado efecto Google, hace referencia a la tendencia cada vez más habitual al no almacenar en nuestra memoria las informaciones que podemos encontrar fácilmente en Internet. La naturaleza de los medios era lo importante. Cómo los medios cambiarían nuestra mente, la forma de percibir la realidad, razonar, valorar, tomar decisiones, resolver problemas. La amenaza era pasar de una mente lineal, discursiva, analítica, crítica, conformada por la lectura, a una mente fragmentada, bombardeada por informaciones, sin tiempo para analizarlas, sin criterios para enjuiciar, sin someter a crítica criterios mismos. Es decir, las múltiples aplicaciones nos avisan al momento de la entrada de los mensajes. Las redes sociales nos advierten de dónde están y qué hacen nuestras amistades al minuto. Nos llega información de los servicios más cercanos que podamos requerir, aparcamientos, restaurantes, etc. Según las aplicaciones que descarguemos, podremos recibir decenas de alertas a cada hora. Es decir, y no resulta fácil que toda inferencia, distracción, mantener focalizada la atención y la memoria de trabajo. El problema está en que realmente deseamos 128. Deseamos todo. Somos nuestra memoria que nos interrumpa, porque cada alerta es una llamada para recibir una información que nos interesa. Bloquear las alertas, desconectar el móvil nos resulta insoportable, nos dejaría aislados socialmente. Actualmente la neurociencia estudia si las nuevas tecnologías están modificando nuestro cerebro, pero aún no disponemos de una investigación concluyente al respecto, como así ocurre con la lectura. En opinión personal, los cambios suponen ganancias y pérdidas. Determinados procesos mentales como el rendimiento multitarea, la localización, clasificación y evaluación de información, la percepción e imaginación y habilidades visoespaciales están entre las ganancias. Sin embargo, la atención focalizada y sostenida, el pensamiento argumentado y crítico y reflexivo pueden verse afectados negativamente. La nueva tecnología informática no solo puede llegar a alterar nuestros procesos habituales de memorización, sino que también es la gran esperanza en el ámbito de las principales investigaciones que a corto plazo se plantean sobre los trastornos de la memoria. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido todo. Espero que esta explicación les sirva en una investigación más exhaustiva sobre las alteraciones de la memoria.